Todos la miraron con desprecio cuando el gerente gritó: «¡Estás despedida!». Clara solo había querido ayudar a un desconocido en medio de la lluvia, sin saber que ese acto de compasión sería el inicio de la mayor sorpresa de su vida. Quédate hasta el final, porque lo que parecía una desgracia terminó siendo una revelación increíble. Quédate hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. En aquella lluviosa noche de viernes, la cafetería de la esquina estaba más concurrida de lo habitual. Clara, una joven de 23 años, equilibraba bandejas con destreza como quien ya había aprendido a bailar con el peso de las horas de pie. Su delantal blanco estaba manchado de café y grasa, pero su sonrisa permanecía firme, incluso después de más de 10 horas de trabajo. Era conocida por los clientes por su voz suave, casi siempre acompañada de un «siéntete como en casa», que hacía que cualquiera se sintiera bienvenido. Para los vecinos, Clara era la hija dedicada que ayudaba a su madre enferma y a su hermano menor en los estudios, aún sin tener tiempo para sí misma. Para ella no era más que otro día en el que debía sostener el mundo con las manos, aunque su cuerpo pidiera descanso. Mientras el reloj marcaba casi las 10 de la noche, un viento frío empujaba gotas de lluvia hacia el interior del salón, siempre iluminado con una luz amarillenta. Fue en ese momento cuando la puerta de vidrio se abrió, crujiendo como si protestara contra la húmeda noche. Un hombre entró, empapado, con ropa desgarrada que se pegaba a la piel, el cabello despeinado goteando como si hubiera atravesado todo el temporal sin paraguas. Sus ojos, hundidos y cansados, vagaban por el lugar con la timidez de quien ya espera ser rechazado. Se acercó al mostrador y con voz baja pidió solo un vaso de agua. El pedido, simple y casi invisible, parecía cargar más peso que cualquier plato solicitado aquella noche. Clara lo observó en silencio durante unos segundos, como si intentara leer las cicatrices que el tiempo había dibujado en su rostro. Había algo en aquel hombre que no era común. No se trataba solo de la pobreza evidente en su ropa gastada, sino de la dignidad con la que sostenía la mirada, como quien no quiere que la lástima sea lo primero que se le ofrezca. Ella, que conocía de cerca el sabor de la necesidad, sintió un nudo en la garganta. Recordó los días en que su madre, enferma y sin dinero para medicinas, se esforzaba en preparar un arroz ralo para no dejar a nadie con hambre en casa. Con ese recuerdo palpitando en su pecho, Clara decidió no limitarse a lo que le pedían. Con una calma discreta, sirvió el vaso de agua helada y en un impulso que le salió del alma, colocó sobre la bandeja un plato humeante de sopa con pan recién tostado. El silencio del local fue casi inmediato, como si cada cuchara que se movía en las mesas hubiese decidido detenerse para mirar. Algunos clientes arquearon las cejas, sorprendidos por la audacia de la muchacha. La lanchoneta tenía reglas claras. No se regalaba nada, ni siquiera un poco de azúcar extra en el café. El gerente, un hombre de bigote delgado y ojos siempre atentos a los números, notó de inmediato lo que sucedía y su expresión se endureció. Clara, sin embargo, no retrocedió. Depositó el plato frente al desconocido con un gesto que mezclaba ternura y firmeza. El hombre la miró con incredulidad, como si no recordara la última vez que alguien había extendido una mano sin esperar nada a cambio. Y en ese instante, antes incluso de probar el primer sorbo de sopa, sus ojos se humedecieron de una manera que ninguna lluvia de afuera podría justificar. El gerente se levantó de su asiento en la caja como si un resorte lo hubiera empujado. Sus pasos resonaron fuertes contra el piso encerado, un ritmo que recordaba más a un tambor de guerra que a un simple caminar. Su voz cortó el murmullo del ambiente con una dureza que hizo estremecer incluso a quienes no tenían nada que ver con la escena. «Clara, ¿qué crees que estás haciendo?», bramó, dejando escapar saliva entre los dientes apretados. Los clientes se miraban entre sí, incómodos. Algunos,
con una mueca de desaprobación, otros con un brillo curioso en los ojos, como si presintieran que estaban presenciando algo más grande que un simple conflicto laboral. Clara respiró hondo, intentando mantener la calma, pero sintió cómo su corazón golpeaba contra el pecho con una fuerza que parecía querer huir del cuerpo. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y aún así no se arrepentía. El hombre con la ropa empapada bajó la mirada, casi como si quisiera disculparse por haber sido la causa del problema. Sus manos temblaban alrededor del vaso de agua y la cuchara en el plato de sopa permanecía inmóvil, prisionera de la tensión que dominaba el lugar. El gerente, con el rostro rojo de furia, dio un paso más cerca de Clara y en un tono aún más alto proclamó: «Estás despedida». El eco de esas palabras llenó la lanchoneta como un trueno inesperado. Clara sintió que el mundo se le derrumbaba en un segundo. Las miradas clavadas en ella la atravesaban como agujas invisibles. Las lágrimas asomaron, pero se negó a dejarlas caer en ese momento. Se quitó el delantal con un movimiento brusco, lo colocó sobre la barra y con la voz quebrada pero firme dijo apenas un gracias antes de girarse hacia la puerta. Nadie en aquel lugar lo sabía todavía, pero esa noche marcaría el inicio de un destino completamente diferente para ella. La lluvia golpeó con fuerza el toldo metálico de la lanchoneta cuando Clara salió, como si el cielo quisiera acompañar su tristeza. Caminó sin rumbo, con los zapatos empapados y las piernas temblando, sin importar que el frío calara hasta los huesos. Cada paso parecía más pesado que el anterior, cargado con la sensación de haber perdido no solo un empleo, sino también una parte de sí misma. Su mente giraba en círculos. ¿Cómo explicarle a su madre enferma que ya no tendría dinero para los remedios? ¿Qué decirle a su hermano cuando preguntara por el alquiler de la semana? En medio de la tormenta, la ciudad parecía aún más hostil, con luces de neón que parpadeaban indiferentes y transeúntes que pasaban apresurados, cubriéndose bajo paraguas, como si fueran murallas invisibles contra el dolor ajeno. Clara se sentía pequeña, invisible, reducida a una sombra que luchaba por no quebrarse en 1000 pedazos. Mientras tanto, dentro de la lanchoneta, el ambiente quedó impregnado de un silencio incómodo. Algunos clientes incómodos agacharon la cabeza hacia sus platos, fingiendo no haber visto nada, mientras otros intercambiaban susurros que parecían cuchilladas al aire. El hombre que había recibido la sopa permaneció quieto, con la cuchara aún intacta sobre el plato humeante. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban de la puerta por la que Clara había salido. Había visto muchas escenas de injusticia en su vida, pero pocas veces lo habían tocado con tanta crudeza. Se llevó la mano al rostro, cubriendo parte de sus facciones, como si quisiera esconder una emoción que amenazaba con desbordarse. Sus labios murmuraron un «gracias», que nadie escuchó, pero que quedó flotando en el aire, más sincero que cualquier disculpa. En ese instante, comprendió que aquella joven no solo le había dado un plato de comida, le había devuelto algo que llevaba tiempo perdido, una chispa de humanidad en medio de un mundo que lo trataba como un desecho. Clara llegó a casa pasada la medianoche, empapada y con las manos frías que apenas lograban sacar la llave del bolsillo. El pequeño departamento olía a té de hierbas y a ropa húmeda secándose en un rincón. Su madre, con el rostro pálido por la enfermedad, se despertó al escuchar la puerta y la miró con esa mezcla de preocupación y ternura que solo una madre puede sostener. Clara forzó una sonrisa, pero no logró ocultar la verdad en sus ojos enrojecidos. Su hermano menor, que dormía en el sofá con los cuadernos abiertos, se movió inquieto, como si hubiera percibido la tormenta que no solo se libraba afuera, sino también dentro de ella. Se sentó en la cama y respiró hondo antes de contar lo sucedido.
sintiendo cómo cada palabra era un ladrillo que caía sobre su pecho. La madre le acarició el cabello en silencio, entendiendo más de lo que Clara se atrevía a decir. A la mañana siguiente, la rutina parecía igual, pero Clara no lo era. Caminaba por las calles del barrio con una mezcla de rabia y vacío, mientras la gente se apresuraba a sus trabajos con rostros adormecidos y cafés en la mano. El eco de aquel «estás despedida» seguía retumbando en su mente como un recordatorio cruel. Sin embargo, lo que ella no sabía era que el hombre de la noche anterior también había pasado una madrugada en vela, pensando en ella. No era un vagabundo cualquiera. Tras su aspecto descuidado, se escondía la historia de un empresario que lo había tenido todo y que lo había perdido de la manera más dolorosa en un accidente que le arrebató a su familia y lo hundió en la soledad. Vagaba por la ciudad como un espectador invisible, probando la compasión de la gente, buscando señales de que aún quedaba bondad en el mundo. Y esa noche, en la sonrisa temblorosa de Clara y en su valentía de enfrentar la humillación, había encontrado la respuesta que llevaba años esperando. Esa mañana, el hombre se levantó de un banco húmedo en la plaza central, donde había pasado la noche entera escuchando el golpeteo de la lluvia sobre las hojas de los árboles. Tenía el cabello enredado y las manos ásperas, pero sus pensamientos estaban más vivos que nunca. No podía apartar de su mente la imagen de Clara enfrentando al gerente con dignidad, aun sabiendo que el costo sería perderlo todo. Recordaba el temblor en su voz, la valentía silenciosa en su mirada y la manera en que colocó el plato de sopa frente a él, como si estuviera sirviendo esperanza en lugar de comida. Durante años había buscado en las personas un gesto sincero, un acto que no se midiera en monedas ni en conveniencia. Y ahora, finalmente, lo había encontrado en aquella joven. Decidió que no podía dejarlo ahí, en el olvido de una anécdota. Necesitaba regresar, entender quién era esa muchacha y cómo devolverle, aunque fuera en parte lo que ella le había dado. Mientras tanto, Clara pasaba la mañana intentando rehacer sus planes. Revisaba clasificados de empleo en un periódico arrugado que un vecino le había prestado, marcando con un bolígrafo rojo oportunidades que, en realidad, no la entusiasmaban. Sabía que muchas no aceptarían a alguien sin estudios superiores ni experiencia más allá de atender mesas y limpiar pisos. La frustración crecía como una sombra sobre ella, pero aún así mantenía la determinación de no rendirse. Al mirar a su madre preparar un té con lo poco que quedaba en la alacena, Clara sintió un ardor en la garganta. No podía fallarles. Cerró el periódico con un suspiro y en un gesto casi instintivo se acercó a la ventana. Desde allí observó cómo el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes que quedaban de la tormenta. A lo lejos, en la esquina de la calle, una figura familiar se detenía frente a la lanchoneta donde había trabajado la noche anterior. Era el mismo hombre, observando el local con una mezcla de nostalgia y determinación. El hombre permaneció un largo rato frente a la lanchoneta, observando cómo los clientes entraban y salían sin reparar en él. Su ropa aún estaba húmeda y su aspecto descuidado lo convertía en una sombra invisible entre la multitud. Sin embargo, en su interior bullía una decisión. No permitiría que la historia terminara con la humillación de Clara. Caminó lentamente hasta la puerta, empujándola con cuidado, y el sonido del timbre colgado en la entrada hizo girar algunas cabezas. El gerente, al verlo regresar, frunció el ceño de inmediato, convencido de que se trataba de una molestia más en su jornada. Pero lo que nadie sabía era que aquel hombre había pasado la mayor parte de su vida en oficinas de mármol, rodeado de trajes caros y socios influyentes, y que ahora volvía no como cliente, sino como testigo de una verdad que debía salir a la luz. Sus pasos resonaron firmes en el suelo, y por primera vez en mucho tiempo,
recuperó la postura erguida que lo había caracterizado en sus días de empresario. Mientras tanto, Clara, ajena a todo lo que ocurría, se encontraba en el mercado del barrio comprando pan con las últimas monedas que guardaba en el bolsillo. Sus pensamientos eran un torbellino. Temía no encontrar trabajo pronto, pero al mismo tiempo se repetía que lo que había hecho la noche anterior no había sido un error. En medio de la fila, escuchaba las conversaciones cotidianas de la gente que hablaba del clima, del fútbol y de los precios cada vez más altos, y sentía un vacío al no poder compartir nada de eso. Cuando recibió el pan en una bolsa de papel, apretó con fuerza el paquete contra el pecho, como si fuera un escudo frágil contra el mundo. En ese instante, un recuerdo la atravesó. Los ojos agradecidos del hombre que había ayudado. Ese pensamiento, aunque breve, le dio una chispa de consuelo en medio de la incertidumbre. No sabía que esa misma chispa estaba a punto de transformarse en un fuego capaz de cambiar su destino para siempre. Dentro de la lanchoneta, el ambiente se tensó de inmediato cuando el hombre pidió hablar con el gerente. Su voz no fue alta ni autoritaria, pero tenía un timbre grave que imponía respeto. Algunos clientes dejaron de comer para observar con curiosidad, mientras otros cuchicheaban preguntándose qué hacía ese vagabundo discutiendo con el encargado. El gerente, con los brazos cruzados y una sonrisa sarcástica, lo invitó a salir, pero el hombre permaneció firme. Entonces, sin previo aviso, mencionó nombres de empresas, cifras de inversiones pasadas y hasta el apodo con el que solían llamarlo en el mundo de los negocios. Un murmullo se expandió entre los presentes. Nadie entendía cómo alguien con aquella apariencia podía hablar con tanta precisión de asuntos financieros. El gerente trató de reírse, acusándolo de fantasear, pero la seguridad en cada palabra del desconocido comenzaba a quebrar la burla. Ese mismo día, Clara regresó a casa con el pan en las manos y la sensación de derrota pesando en los hombros. Al abrir la puerta, encontró a su madre preocupada por el silencio con el que había salido y regresado. Ella trató de minimizar la situación, diciendo que estaba cansada, pero su madre conocía demasiado bien las sombras en sus ojos como para creerle. En ese instante, Clara pensó en la injusticia del mundo. ¿Cómo alguien podía ser castigado por un gesto de bondad? Miró el pan, lo colocó sobre la mesa y se prometió no rendirse, aunque el camino fuera duro. Afuera, las nubes comenzaban a abrirse y la luz del sol entraba tímida por la ventana, iluminando las paredes descascaradas del hogar. Clara no lo sabía, pero mientras ella intentaba reunir fuerzas para seguir adelante, alguien más ya estaba moviendo los hilos de un destino que pronto la alcanzaría. El hombre salió de la lanchoneta con el rostro enrojecido, no de vergüenza, sino de determinación. Caminó varias cuadras bajo el sol que por fin había vencido a la tormenta, y en cada paso sentía cómo renacía algo que creía perdido, el control sobre su propia historia. Había pasado años ocultándose tras harapos, probando la bondad de las personas, y la mayoría lo había tratado como un estorbo. Pero Clara había sido diferente. En sus gestos había visto el reflejo de la humanidad que tanto había buscado. Esa mañana tomó una decisión. Volvería a sus contactos, a sus antiguos socios que aún le debían favores, y reconstruiría lo que la tragedia le había arrebatado. No sería fácil, pero sabía que la semilla de cambio estaba ahí. Y lo más importante, aquella joven merecía ser parte de ese renacimiento. En la pequeña casa de Clara, el ambiente se llenaba de silencios pesados. Su hermano hojeaba los libros de la escuela con desgano, consciente de que la tensión en el hogar se debía a la pérdida del empleo de su hermana. La madre intentaba mantener la calma, sirviendo té como si ese simple gesto pudiera sostener los cimientos de la familia. Clara, mientras tanto, repasaba en su cabeza todas las posibilidades de conseguir otro trabajo.
desde limpiar casas hasta ofrecerse como niñera en el barrio. Pero cada idea chocaba con la misma pared. Los ingresos serían insuficientes. Se apoyó contra la ventana y miró hacia la calle, donde un grupo de niños jugaba bajo los charcos que aún quedaban de la tormenta. Por un instante, envidió esa inocencia, esa capacidad de reír incluso cuando el suelo aún estaba húmedo y frío. Respiró hondo, cerró los ojos y pensó que quizá lo único que le quedaba era resistir un día más, aunque no supiera cómo sería el siguiente. Esa misma tarde, el hombre buscó a un viejo conocido en un café discreto del centro. No fue fácil. Su aspecto provocó miradas de desconfianza y hasta un intento del mesero por echarlo. Sin embargo, cuando mencionó su nombre completo, aquel que hacía años resonaba en periódicos de negocios y conferencias de inversión, el silencio cayó de golpe. El viejo conocido, un abogado que alguna vez lo asesoró en fusiones importantes, quedó paralizado al verlo en ese estado. El reencuentro estuvo cargado de incredulidad, pero también de respeto. Aunque había caído al fondo, el brillo de su inteligencia y la firmeza en su voz seguían intactos. Con pocas palabras, explicó que había encontrado una razón para levantarse otra vez y pidió ayuda para retomar los pasos iniciales de un nuevo proyecto. El abogado, todavía sorprendido, aceptó escuchar y prometió conectarlo con gente de confianza. Mientras tanto, Clara decidió salir a caminar por el barrio para despejarse. El aire olía a tierra mojada y pan recién horneado de la panadería vecina, un contraste extraño con el nudo que llevaba en el estómago. Pasó frente a la lanchoneta donde había trabajado hasta la noche anterior, pero evitó mirar hacia adentro. La herida estaba demasiado fresca. Caminó hasta la plaza, donde ancianos jugaban dominó bajo la sombra y vendedores ambulantes ofrecían café caliente en vasos plásticos. Allí se sentó en un banco, abrazando las rodillas y mirando a la nada. Pensó en todo lo que había hecho bien y en cómo, aún así, había terminado castigada. Se preguntó si realmente valía la pena ser buena en un mundo que parecía premiar la indiferencia. Y aunque no tenía respuestas, en su interior, una voz pequeña le decía que no debía arrepentirse, porque si dejaba de ayudar, dejaría también de ser ella misma. En los días siguientes, el hombre comenzó a moverse con una energía que no sentía desde hacía años. Con la ayuda del abogado, consiguió reunirse discretamente con antiguos contactos que lo creían desaparecido. Algunos lo recibieron con sorpresa, otros con escepticismo, pero ninguno pudo negar que todavía tenía la visión y la claridad de un verdadero estratega. Sus manos podían estar manchadas por la calle, pero su mente seguía siendo la de alguien capaz de ver oportunidades donde otros solo veían ruinas. Y aunque todos se preguntaban cuál era el motivo de ese regreso inesperado, él guardaba silencio sobre Clara. Sabía que todavía no era momento de revelarlo. Necesitaba reconstruir primero las bases para que cuando la buscara pudiera ofrecerle algo concreto y digno. Esa certeza lo mantenía firme, como si la imagen de la joven lo empujara a no rendirse. Clara, por su parte, intentaba llenar los días buscando trabajo, tocando puertas que se cerraban antes incluso de escuchar su historia. En cada entrevista encontraba la misma mirada de duda. Una chica demasiado joven, con poca experiencia y demasiadas responsabilidades a cuestas. Algunas propuestas eran humillantes, mal pagadas o con condiciones abusivas, pero ella no cedía, convencida de que aceptar algo así solo sería una nueva forma de condena. Cada noche regresaba a casa con los pies adoloridos y el corazón más cansado que el cuerpo, pero al ver a su madre y a su hermano, sacaba fuerzas de donde no quedaban. Había aprendido a resistir sin perder la ternura, y eso la diferenciaba del resto. A veces, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, se sorprendía preguntándose si alguien en el mundo vería ese valor. Lo que no imaginaba era que alguien ya lo había visto, y que pronto esa mirada cambiaría el rumbo de su vida.
El hombre, después de varias reuniones, logró asegurar una pequeña oficina prestada por uno de sus viejos socios. No era lujosa, apenas un cuarto con paredes descascaradas y un escritorio improvisado, pero para él representaba el renacimiento. Allí pasó horas escribiendo planes, revisando documentos antiguos y haciendo llamadas que lo devolvían al mundo empresarial. Cada vez que el cansancio lo vencía, cerraba los ojos y recordaba el gesto de Clara al servirle aquel plato de sopa. Esa memoria se convirtió en su motor, en la chispa que lo mantenía despierto hasta la madrugada. No buscaba solo reconstruir su imperio. Quería demostrarle a ella que la bondad no debía castigarse, sino celebrarse. Y en silencio comenzó a planear cómo volver a verla, no como el hombre derrotado que entró empapado en la lanchoneta, sino como alguien capaz de abrirle un horizonte distinto. Clara, mientras tanto, vivía jornadas cada vez más duras. Había empeñado un reloj heredado de su padre para comprar medicamentos a su madre y comida para la semana, y aún así los recursos parecían evaporarse. Sus manos, acostumbradas al trabajo, se llenaban de pequeñas heridas por hacer labores de limpieza ocasionales, esas que los vecinos le pedían de favor y pagaban con lo que podían. Una tarde, al regresar a casa con un par de monedas en el bolsillo, encontró a su hermano estudiando con la lámpara encendida y la misma camiseta gastada de siempre. Esa escena la conmovió profundamente. El niño seguía esforzándose a pesar de todo. Entonces entendió que no podía darse el lujo de perder la esperanza, aunque la vida pareciera cerrarle todas las puertas. Se sentó junto a él, le acarició el cabello y prometió en voz baja: «Algún día las cosas van a cambiar, te lo juro». Y esa promesa quedó flotando en el aire, tan fuerte como una oración. Una mañana, cuando Clara salía del mercado con una bolsa pequeña de verduras baratas, un auto oscuro se detuvo a pocos metros. Ella frunció el ceño, desconfiada. No estaba acostumbrada a que la buscaran de esa manera. De pronto, un hombre bien vestido, con traje sencillo pero elegante, bajó del vehículo. Su rostro estaba limpio, afeitado, y aunque aún conservaba las marcas de un pasado difícil, sus ojos brillaban con una seguridad renovada. Clara tardó en reconocerlo. Era el mismo hombre al que había servido la sopa días atrás. El impacto fue tan grande que sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él se acercó despacio, consciente de su sorpresa, y le dijo con una voz firme pero cálida: «Necesito hablar contigo. Me devolviste algo que creía perdido y ahora quiero devolvértelo a ti multiplicado». Clara no supo qué responder de inmediato. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Todo a su alrededor parecía haberse detenido. El bullicio del mercado, los vendedores gritando precios, el murmullo de la gente. Solo escuchaba el eco de aquella frase que le parecía irreal. El hombre le explicó con calma quién había sido antes de perderlo todo. Un empresario reconocido, con oficinas en varias ciudades, cuya vida se había derrumbado tras un accidente que lo dejó sin familia y sin rumbo. Contó cómo había decidido caminar entre la gente como un desconocido, probando la empatía de quienes se cruzaban en su camino, y cómo, después de años de rechazo, había encontrado en ella la prueba más clara de que la bondad aún existía. Clara lo miraba con incredulidad, sintiéndose pequeña ante la magnitud de aquella historia. No sabía si creer cada detalle, pero lo que sí sabía era que algo profundo y verdadero brillaba en sus ojos. El hombre la invitó a sentarse en una cafetería cercana, un lugar sencillo con mesas de madera gastada y aroma a café recién molido que impregnaba el aire. Clara, aún incrédula, aceptó con cautela, preguntándose si todo aquello no era algún tipo de broma cruel. Pero a medida que él hablaba, la duda comenzó a transformarse en asombro. Le relató con precisión fechas, nombres de empresas y proyectos que cualquiera podía haber leído en un periódico de negocios, pero lo hacía con una cercanía imposible de fingir.
Lo más sorprendente era la emoción en su voz cuando recordaba a su familia perdida, un dolor tan real que desarmaba cualquier escepticismo. Clara lo escuchaba en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa, mientras una mezcla de compasión y respeto se abría paso en su corazón. Al final, él le dijo: «Clara, tú me diste más que comida, me devolviste la fe en la gente, y ahora quiero ayudarte a cumplir tus propios sueños». Las lágrimas que Clara había contenido la noche de su despido finalmente brotaron, no de tristeza, sino de una emoción que la sobrepasaba. Nadie jamás le había hablado de esa manera, reconociendo su valor más allá de su trabajo o de lo poco que tenía. El hombre entonces deslizó sobre la mesa un sobre con una propuesta, un empleo en su nueva empresa con un salario digno y la posibilidad de continuar estudiando si así lo deseaba. Clara miró el sobre como si pesara toneladas. No era solo una oferta, era una puerta que se abría de golpe después de tantas que se habían cerrado. Dudó unos segundos, pensando en si merecía tanta generosidad, pero él la interrumpió suavemente. «Esto no es caridad, es justicia. Tú me diste lo único que nadie me daba, humanidad. Déjame devolvértelo en forma de oportunidades». Clara aceptó el sobre con manos temblorosas, como si sostuviera un pedazo de futuro que jamás imaginó tener. Lo abrió despacio y leyó las primeras líneas del contrato. Un puesto administrativo con posibilidades de capacitación, algo muy por encima de lo que había soñado hasta entonces. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras pensaba en su madre y en su hermano, en las noches sin dormir buscando soluciones, en los días cargados de dudas y humillaciones. Todo eso parecía comenzar a transformarse en una nueva etapa. El hombre la observaba en silencio, permitiéndole asimilar la magnitud del momento. No necesitaba presionarla. Sabía que la decisión debía nacer de ella. Finalmente, Clara levantó la mirada y con una voz entrecortada pero firme dijo: «Acepto, pero no por mí, sino por mi familia. Ellos merecen algo mejor y yo voy a luchar por darles eso». El hombre sonrió con una calma profunda, esa sonrisa de alguien que reconoce haber encontrado lo que buscaba. «Eso confirma lo que siempre supe de ti», respondió. «Tu fuerza no está en lo que tienes, sino en lo que eres». Luego le contó cómo planeaba reconstruir su empresa desde cero, pero con valores distintos a los del pasado. Esta vez no sería solo sobre ganancias, sino sobre dar oportunidades a quienes, como Clara, habían sido invisibles para el resto del mundo. Mientras hablaban, el café seguía llenándose de clientes, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. Clara sintió que por primera vez en mucho tiempo, el peso de sus hombros se aligeraba. No era el final de sus problemas, lo sabía, pero sí el inicio de un camino en el que ya no estaría sola. Y en ese instante, en medio del bullicio cotidiano, comprendió que a veces los actos más pequeños son capaces de provocar los cambios más grandes. Los días siguientes fueron un torbellino para Clara. Pasó de limpiar mesas en silencio a sentarse en una oficina pequeña con un escritorio propio y una computadora que todavía olía a nuevo. Al principio, sus manos temblaban al teclear, temerosa de equivocarse y de que todo aquello desapareciera como un sueño. Pero poco a poco fue aprendiendo, gracias a la paciencia de su jefe, que ahora la trataba con un respeto que jamás había recibido en la lanchoneta. Él le asignaba tareas simples al comienzo, pero siempre destacaba su empeño, su puntualidad y esa manera especial de tratar a todos con una sonrisa auténtica. Clara sentía que estaba creciendo, que su esfuerzo encontraba un cauce verdadero, y cada noche, al regresar a casa, llevaba no solo dinero suficiente para cubrir los gastos, sino también un brillo nuevo en los ojos que contagiaba esperanza a su madre y a su hermano. La noticia de su transformación comenzó a circular en el barrio como un rumor increíble.
Los vecinos que la habían visto salir llorando de la lanchoneta no podían creer que ahora trabajara en una oficina, vestida con ropa formal y caminando con seguridad. Algunos la felicitaban abiertamente, otros la miraban con envidia, pero a ella poco le importaba. Lo único que le interesaba era cumplir la promesa que le había hecho a su hermano de cambiar su destino. Y aunque las cicatrices emocionales de aquella noche lluviosa seguían presentes, Clara aprendió a verlas como recordatorios de que la injusticia puede ser el punto de partida hacia una nueva vida. Cada vez que pensaba en el gerente gritándole «¡Estás despedida!», una mezcla de rabia y orgullo la atravesaba, porque ahora sabía que aquella frase que buscaba hundirla había sido en realidad la chispa que encendió su victoria. Unos días después, Clara pasó frente a la lanchoneta donde había trabajado tanto tiempo. El lugar seguía igual, luces amarillentas, olor a grasa en el aire y el mismo gerente con su bigote rígido detrás de la caja. Por un instante, el recuerdo de aquella noche lluviosa le apretó el pecho, pero esta vez no sintió vergüenza, sino una fuerza tranquila. Entró al local no para pedir nada, sino para acompañar a un nuevo proveedor de la empresa donde trabajaba ahora. Su presencia fue un golpe inesperado para el gerente, que al verla con ropa formal y una carpeta en la mano, quedó mudo. Los clientes que estaban en ese momento reconocieron su rostro y murmuraron, sorprendidos. Clara mantuvo la calma, saludó con cortesía y se limitó a cumplir con su tarea. No necesitaba demostrar nada. Su sola presencia era prueba suficiente de que la vida puede dar giros insospechados. El gerente, incapaz de sostener la mirada, intentó fingir indiferencia, pero la incomodidad se reflejaba en cada movimiento brusco de sus manos. Clara, en cambio, sintió una paz que nunca había experimentado. Recordó el momento en que fue humillada allí mismo, frente a todos, y se dio cuenta de que ya no cargaba con ese peso. Había transformado la herida en impulso, la caída en una escalera hacia algo mejor. Cuando salió del local, el aire fresco de la calle la envolvió y le pareció un símbolo de su nueva vida, ligera, libre y abierta a posibilidades. A su lado, el hombre que un día llegó con ropa empapada caminaba erguido, orgulloso de haberla acompañado en ese trayecto. Y Clara entendió que, aunque la injusticia duele, la verdadera victoria está en seguir adelante hasta convertirla en parte de la propia historia de superación. Esa noche, Clara llegó a casa con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza ni rabia, sino una mezcla de alivio y triunfo silencioso. Se sentó junto a su madre y su hermano y les contó lo ocurrido en la lanchoneta. Su hermano abrió los ojos con asombro, imaginando a la misma Clara que había salido entre lágrimas, ahora volviendo como alguien respetada. La madre, con una sonrisa cansada, pero llena de orgullo, le dijo que la justicia, aunque tarda, siempre llega. Clara abrazó a los dos con fuerza, sintiendo que por fin podía darles una vida más digna. Esa noche, el pequeño apartamento se llenó de un calor distinto, no el del té barato, ni el de las lámparas viejas, sino el de la esperanza que se convertía en certeza. Por su parte, el hombre que había iniciado todo ese cambio la observaba con discreción. Veía en ella no solo a la joven que lo había ayudado en su peor momento, sino también a una líder en potencia. Le confiaba tareas más importantes cada semana, alentándola a crecer y a confiar en sí misma. A menudo le repetía que el mundo necesitaba más personas como ella, que supieran ver más allá de las apariencias. Clara, aunque aún dudaba de sus propias capacidades, comenzaba a sentir que podía lograr cosas impensadas. Cada vez que firmaba un documento, respondía un correo o proponía una idea en una reunión. Recordaba la noche en que todo parecía perdido. Esa memoria, lejos de debilitarla, le servía como combustible.
la prueba de que, si había resistido la humillación y la incertidumbre, también podía conquistar cualquier desafío que viniera. Un sábado por la tarde, Clara acompañó al hombre a una reunión importante con posibles inversores. El evento se realizó en un salón elegante, lleno de trajes caros y relojes brillantes que contrastaban con la sencillez de su vestido modesto. Al principio sintió que no encajaba en aquel ambiente, pero cuando los inversores comenzaron a hacer preguntas, el hombre le cedió la palabra. Clara, sorprendida, habló con claridad sobre lo que había aprendido en esas semanas, la importancia de poner a las personas en el centro de la empresa, de crear un negocio donde la dignidad no fuera un lujo, sino la base. El silencio que siguió a sus palabras fue tan intenso que pudo escuchar su propio corazón latiendo. Luego, uno de los hombres más serios de la mesa asintió lentamente y otros lo imitaron. Clara entendió en ese momento que su voz tenía peso, que no era solo una empleada más. Se estaba convirtiendo en alguien capaz de inspirar confianza. Al salir de la reunión, el hombre la miró con una mezcla de orgullo y emoción. «Hoy no solo me ayudaste a recuperar credibilidad, Clara», le dijo, «sino que mostraste a todos lo que yo ya sabía, que tienes un valor inmenso». Ella sonrió tímidamente, con el rubor subiéndole a las mejillas, pero en el fondo sintió una fuerza nueva recorriéndole el cuerpo. No se trataba únicamente de la oportunidad laboral que había recibido, sino de haber descubierto que podía brillar con su propia luz. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, miró las luces de la ciudad con otros ojos, ya no como obstáculos inalcanzables, sino como señales de un futuro que podía construir con sus propias manos. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó de verdad que los sueños podían hacerse realidad. Con el tiempo, la historia de Clara comenzó a expandirse más allá del barrio. Algunos clientes que habían estado presentes aquella noche lluviosa en la lanchoneta contaron lo ocurrido a familiares y amigos, y pronto la anécdota corrió como un rumor inspirador. La muchacha que fue despedida por dar de comer a un hombre sin techo, ahora trabaja en una oficina y habla en reuniones de empresarios, decían con asombro. Para muchos era solo un chisme curioso, pero para otros se convirtió en una lección de vida. Un recordatorio de que los actos de bondad pueden tener consecuencias que van más allá de lo inmediato. Clara, aunque se sonrojaba al escuchar su nombre en boca de extraños, aprendió a aceptar esa atención como parte de su camino. No buscaba fama, pero entendía que su experiencia podía servir de ejemplo a quienes se sentían atrapados en la injusticia. Un día, mientras caminaba por la plaza donde tantas veces se había sentado a llorar, una señora mayor se le acercó y la reconoció. Con ojos húmedos le dijo: «Gracias, hija, por demostrar que todavía existe gente buena». Ese gesto sencillo la conmovió más que cualquier contrato o elogio empresarial. Se dio cuenta de que la verdadera transformación no estaba solo en su nueva vida, sino en la capacidad de inspirar esperanza en otros. Esa noche, al volver a casa, se sentó junto a su madre y su hermano y les contó lo ocurrido, riendo y llorando al mismo tiempo. En su interior comprendió que, aunque aún habría desafíos, ya no los enfrentaría desde la desesperanza, sino desde la certeza de que incluso los momentos más oscuros podían abrir puertas inesperadas. Clara había pasado de ser víctima de una injusticia a convertirse en símbolo de resistencia y fe en la humanidad. Meses después, Clara fue invitada a dar una charla en una pequeña escuela del barrio. Al principio se sintió nerviosa, pensando que no tenía nada extraordinario que contar, pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando ese momento. Narró cómo una decisión simple, dar un plato de sopa, había cambiado por completo el rumbo de su vida. No ocultó el dolor de haber sido despedida frente a todos, ni las noches de incertidumbre que siguieron,
pero puso especial énfasis en lo que había aprendido, que incluso en la adversidad, la bondad nunca es un error. Los estudiantes la escuchaban con los ojos muy abiertos, algunos tomando notas, otros simplemente absorbiendo cada frase. Al final, un joven levantó la mano y le preguntó: «¿Y si hubieras sabido que ibas a ser castigada, lo habrías hecho igual?» Clara sonrió, respiró hondo y respondió con firmeza: «Sí, porque cuando ayudas desde el corazón, el verdadero castigo sería no hacerlo». Al terminar la charla, los aplausos resonaron con una fuerza inesperada. Clara sintió que sus palabras habían tocado fibras profundas y por un instante recordó a la joven que había salido entre lágrimas de la lanchoneta, sintiéndose derrotada. Qué distinto parecía todo ahora. La misma vida que la había humillado le ofrecía ahora un escenario donde podía inspirar a otros. El hombre que había vuelto a ser empresario la observaba desde el fondo del salón, con una sonrisa discreta pero llena de orgullo. Sabía que la historia de Clara había trascendido su propia ayuda. Ella ya no necesitaba que nadie la defendiera porque se había convertido en la voz de quienes callaban. Y mientras caminaba hacia la salida con estudiantes y maestros queriendo agradecerle, Clara comprendió que la verdadera superación no era solo personal, sino también el poder de encender esperanza en los demás. Con el paso del tiempo, Clara se convirtió en una figura indispensable dentro de la empresa, no solo por su desempeño impecable, sino por la humanidad que transmitía en cada decisión. Los empleados la buscaban para pedir consejo, porque sabían que siempre escuchaba antes de responder. Incluso en las reuniones más tensas, su voz lograba calmar los ánimos y orientar las discusiones hacia soluciones justas. El hombre que la había rescatado de la injusticia solía decir: «Ella es el corazón de este proyecto», y no era exageración. Clara había transformado su dolor en una brújula que guiaba a todos hacia un ambiente donde la empatía y la eficiencia podían convivir. Lo que empezó como una oportunidad laboral se convirtió en una misión: demostrar que las empresas podían ser lugares de dignidad y no solo de ganancias. Un día recibió la visita inesperada de una de las clientas habituales de la lanchoneta, aquella que había presenciado su despido. La mujer entró en la oficina con un ramo de flores sencillo y los ojos llenos de lágrimas. «Quería pedirte perdón por no haber hecho nada aquella noche», le confesó. «Vi la injusticia y me quedé callada». Clara la abrazó sin pensarlo, respondiendo: «No tienes que disculparte, lo importante es lo que hacemos de aquí en adelante». Ese encuentro la marcó profundamente, porque le recordó que no todos los testigos de la injusticia son cómplices por maldad. A veces, el miedo paraliza. Desde entonces, Clara se prometió ser siempre la voz que otros no se atrevían a alzar. Y con cada paso que daba, entendía que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino también a quienes necesitaban creer que la vida puede dar segundas oportunidades. Una tarde lluviosa, casi un año después de aquel despido, Clara pasó nuevamente frente a la lanchoneta. Esta vez no iba como cliente ni como empleada, simplemente estaba de camino a casa después de una reunión de trabajo. Al mirar hacia el interior, vio al mismo gerente detrás de la caja, con el gesto cansado y el bigote ya encanecido. La escena le provocó una extraña sensación, no rencor, sino compasión. Recordó la rabia y la humillación de aquella noche, pero también entendió que sin ese momento doloroso jamás habría llegado tan lejos. Se quedó unos segundos observando desde la vereda mientras la lluvia caía suavemente sobre el vidrio empañado. Luego sonrió para sí misma y siguió caminando, con la certeza de que su historia ya no estaba atada a ese lugar. Era libre, y lo sabía. Esa misma noche, en casa, Clara compartió una cena sencilla con su madre y su hermano. El ambiente era cálido, iluminado apenas por una lámpara vieja, pero cargado de risas y confianza.
Mientras comían, su hermano le contó que soñaba con estudiar en la universidad y convertirse en ingeniero. Clara lo escuchó con atención y respondió con una seguridad que antes no tenía. Lo vas a lograr, y yo estaré a tu lado en cada paso. Su madre la observaba con ojos brillantes, orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Clara comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los contratos ni en el dinero, sino en ese momento de unión familiar, fruto de todas las batallas que había librado. Y en silencio agradeció la noche en que decidió ayudar a un extraño, porque fue allí donde comenzó la transformación que ahora los mantenía unidos y llenos de esperanza. Con el tiempo, el hombre que había llegado empapado y derrotado a la lanchoneta logró reconstruir gran parte de su vida. Su nueva empresa comenzó a crecer con bases más sólidas y humanas que antes, y él no dudaba en repetir ante quien quisiera escucharlo que todo se lo debía a una joven camarera que un día lo trató como persona cuando todos lo habían visto como un desecho. En cada conferencia o entrevista mencionaba a Clara como ejemplo de que la bondad no es debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Ella, al principio, se sonrojaba y pedía que no la nombrara tanto, pero con el tiempo entendió que su gesto había trascendido, que era más que una historia personal. Era una prueba viva de que una decisión aparentemente pequeña podía cambiar destinos enteros. Y aceptó con humildad ese rol, consciente de que inspirar a otros era ahora parte de su misión. Clara, por su lado, nunca olvidó sus orígenes. Aunque la vida le ofrecía cada vez más oportunidades, seguía caminando por las mismas calles del barrio, saludando a los vecinos, ayudando a quienes lo necesitaban, manteniendo intacta la sencillez que la había caracterizado desde siempre. Una tarde, al mirar el cielo teñido de naranja por el atardecer, recordó el momento exacto en que todo comenzó. La puerta de la lanchoneta abriéndose, un hombre pidiendo agua y su decisión de servirle un plato caliente. Cerró los ojos y sonrió, entendiendo que la justicia del mundo no siempre llega en el mismo instante, pero sí aparece para quienes actúan desde el corazón. Y mientras abrazaba a su madre y a su hermano esa noche, se sintió en paz, porque sabía que su historia, marcada por la injusticia y la superación, era la prueba viviente de que nunca se pierde al elegir la bondad. Años después, Clara se convirtió en un referente no solo dentro de la empresa, sino también en su comunidad. Organizó programas de becas para jóvenes del barrio, abrió talleres de formación gratuita y siempre repetía que nadie debía ser juzgado por su apariencia o su condición temporal. En cada discurso, recordaba aquella noche lluviosa en la lanchoneta, no como un episodio de dolor, sino como la chispa que encendió todo lo demás. Decía, si ese día hubiera elegido la indiferencia, tal vez hoy no estaría aquí. Y peor aún, habría perdido la oportunidad de ser yo misma. La gente la escuchaba con lágrimas en los ojos, porque sus palabras no eran teoría, eran la verdad cruda de alguien que había atravesado la injusticia y la había transformado en camino de luz. Y en su interior, Clara sabía que aquel plato de sopa nunca fue solo comida, sino un acto de resistencia frente a un mundo que muchas veces castiga lo correcto. El hombre, ya recuperado y con una nueva vida, permaneció siempre cerca de ella como mentor, amigo y compañero de luchas. Juntos demostraron que la empatía podía ser más poderosa que cualquier fortuna y que el verdadero éxito no se mide en riquezas, sino en la capacidad de levantar a otros. En la última celebración de la empresa, frente a todos los empleados reunidos, él tomó la palabra y dijo: Clara me salvó cuando nadie me miraba. Hoy quiero que sepan que esta empresa es tan suya como mía. Los aplausos retumbaron en la sala, pero Clara solo pensaba en su madre y su hermano, orgullosos entre el público. Con lágrimas de gratitud,
Comprendió que la vida le había devuelto con creces lo que un día le arrebató. Y así, en medio de los vítores, su corazón encontró paz definitiva. Había superado la injusticia y lo había hecho sin renunciar nunca a su bondad. Y esta fue la historia de Clara, una joven que convirtió la injusticia en fuerza y demostró que la verdadera riqueza está en la bondad. Suscríbete al canal y acompáñanos para más historias emocionantes de superación y esperanza.